Buenos días o buenas tardes, profesor. El informe oral que toca hablar es Martín Riva de la transición social con la temática de el narrador y cómo éste influye dentro de la obra. Para dar un poquito de contextualización, eh, voy a hablar de que esta obra nos narra desde 1850 hasta 1851. Es muy importante esta obra porque nos narra una época conservadora y fuertemente política, ya que ocurrió la primera revolución liberal de Chile. Esta obra ha sido de gran análisis porque permite que aprender sobre este siglo, aprender sobre Chile en esta época, ya que nos presenta los pensamientos de las personas, sus costumbres, sus valores, la economía, lo importante que era hablar de política, sobre todo para las distintas clases sociales que existían en este entonces. Y también vamos a analizar un fenómeno que se da a lo largo de todo este libro, que es la transición social. La transición social. Lo primero es decir si es que hay o no transición social. La respuesta es no, no hay transición social. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar. La transición social se da porque habían personas que pertenecían a la clase social baja, media, que querían impulsarse y querían ser burgueses. Y aquí nos narra la historia de nuestro protagonista, que es Martín Rivas. Martín Rivas siempre fue un burgués, porque fue una persona que siempre tuvo dinero, siempre tuvo buena educación y hablaba de manera correcta. E incluso se nos narra a través del libro de que su amigo lo invitó a estas fiestas que le hacía la clase media, pero a él no le gustaban. Él no le gustaba porque le gustaban las tertulias donde él podría hablar de política, juntarse con gente que tenía su mismo nivel de educación. Entonces, esto no pasa igual que antes. Por ejemplo, si hablamos de la Edad Media, en la Edad Media, por ejemplo, las personas que nacían dentro de la realeza siempre pertenecían a esta clase social. O si nacían siendo esclavos, siempre eran esclavos. Acá esto no pasa. La, Hay distintas clases que sí pueden ir escalando, pero realmente la transición social en Martín Rivas no existe, por los motivos que ya mencioné, ya que Martín Rivas desde el principio del libro podemos ver que él tiene una fuerte fijación en los burgueses, en ser él un burgués, hasta que incluso se enamora de Leonor y el padre lo acepta porque reconoce de que Martín Rivas tiene una educación superior a la de la clase media y a los pobres. Eh, el narrador influye mucho en el texto porque el narrador es muy metido en palabras coloquiales, porque el narrador siempre está dando su opinión de manera muy frecuente y siempre está ahí tratando de, más que apoyar la obra, sino que también se ve una evolución de este narrador, porque el narrador comienza casi haciendo muy poquitos comentarios para que después se vea de que abre todo su espectro como si fuera un personaje más, que es algo que Jaime Concha alaba mucho de Blest Gana, diciendo de que esto es lo que lo hace una novela histórica y una novela realista, y que es superior a las otras que, por ejemplo, escribió Echeverría o Sarmiento, que está muy a la par, pero aún así sigue siendo un poco más superior Martín Rivas de Blest Gana, ya que el narrador y parte siendo todo lo contrario a Martín Rivas, parte siendo muy clasista, parte siendo muy detallado en cómo Martín Rivas se vestía, en cómo hablaba el resto de personas que estaban alrededor de Martín Rivas, para después ya tratarlo como un burgués más y Martín Rivas siendo la persona, entre comillas, un poquito más discriminadora, ya que como comenté anteriormente, dentro del texto, por ejemplo, a él no le gustaba juntarse con gente que no supiera de política o no se supiera manejar en esos ámbitos porque era lo que él le apasionaba. Y como conclusión, eh, a modo personal, me gustó mucho Martín Rivas porque es una obra que obviamente retrata una época pasada, que es los años 1800, donde Chile no era el Chile de hoy. Y, y todo esto del tema de la transición social que ya vimos que en Martín Rivas no sucedía, en realidad es un tópico que era bastante novedoso en su época y sobre todo porque
aparte de ser común, ya que lo vimos en otros temas que era de Sarmiento y Echeverría, de que hablaban sobre el tema más político en términos del romanticismo que llegó acá a Latinoamérica, eh, Bless Gana le da un toque mucho más realista, le da un toque cercano e incluso nos llegamos a identificar bastante con el personaje en muchas ocasiones. Espero que le haya gustado y ese es mi informe.